La mayoría de las personas han leído los nombres de Dios en la Biblia sin darse cuenta de que muchos de ellos fueron revelados en medio del dolor humano. No aparecieron en tiempos fáciles. Nacieron en desiertos, en guerras, pérdidas, noches donde alguien pensó que ya no podía más. Y quizá por eso siguen teniendo tanta fuerza miles de años después. Porque no fueron dados como simples títulos religiosos, fueron revelados como respuesta a heridas reales. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios no era solamente una forma de llamarlo, era una manifestación viva de su presencia, como si cada nombre revelara una parte distinta de su corazón. Y aquí es donde todo cambia. Porque detrás de ciertos nombres antiguos parecen esconderse verdaderos códigos de restauración emocional. Palabras reveladas a personas quebradas, asustadas, agotadas, personas que estaban atravesando momentos donde la fe era lo único que les quedaba. Personas muy parecidas a nosotros. ¿Y si te dijera que algunos de esos nombres contienen una respuesta exacta para el miedo que cargas hoy? ¿Y si el Antiguo Testamento escondiera medicina espiritual en palabras que muchas veces leemos demasiado rápido? Hoy vamos a descubrir 3 nombres sagrados que representan provisión, refugio y sanación emocional. No como teoría, sino como presencia viva. Y quizá, uno de esos nombres llegue hoy justo a la herida que nadie más puede ver. Primer nombre. El código de la provisión emocional, Yahvé Jireh, Génesis 22:14. Abraham subió al monte Moriah con el corazón dividido entre la obediencia y el dolor. Cada paso parecía más pesado que el anterior, porque no estaba caminando solamente hacia una montaña, estaba caminando hacia el momento más difícil de su vida. En Génesis 22, el silencio de Abraham pesa tanto como la escena misma. Isaac iba a su lado sin comprender completamente lo que ocurría, mientras Abraham cargaba dentro de sí una tormenta imposible de explicar. Y es precisamente ahí donde nace uno de los nombres más profundos del Antiguo Testamento, Yahvé Jireh. Muchas veces se traduce como el Señor proveerá, pero el sentido del nombre va mucho más allá. También puede entenderse como el Señor ve. Y en el contexto de Moriah, eso cambia por completo la profundidad de la historia, porque Abraham descubrió que Dios no solo provee cuando el problema aparece. Dios ya ha visto la necesidad antes de que el ser humano llegue hasta ella. El relato bíblico dice que, cuando Isaac preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio, Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto. No era una frase vacía. Era la fe de un hombre intentando sostenerse mientras todo dentro de él temblaba. Y quizá eso es lo que vuelve esta historia tan cercana para nosotros. Hay temporadas donde el futuro parece cubierto por niebla, donde la mente se llena de preguntas, ansiedad, miedo al mañana, temor a perder lo que amamos o incertidumbre sobre cómo saldremos adelante. Y aunque intentamos mantenernos fuertes, por dentro sentimos que el alma se desgasta lentamente. Abraham también sintió ese peso. Pero al llegar al monte, ocurrió algo que marcaría para siempre la historia espiritual del pueblo hebreo. Antes de que el sacrificio se consumara, Abraham levantó la mirada y vio un carnero atrapado entre los arbustos. Entonces comprendió algo que cambiaría su manera de ver a Dios para siempre. La respuesta ya había sido preparada antes de que él pudiera verla. Por eso llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, porque entendió que Dios ya había visto el dolor antes de que él lo atravesara. Y tal vez esa sea la medicina escondida dentro de este nombre antiguo. Hay personas que viven agotadas emocionalmente porque sienten que todo depende de ellas. Intentan controlar cada detalle del mañana, cargan preocupaciones que todavía no ocurren y pelean batallas imaginarias en su mente cada noche. Pero Yahvé Jireh nos recuerda algo profundamente consolador: el futuro no toma a Dios por sorpresa. Él ya vio el camino antes de que tú llegaras al miedo que hoy te consume. Quizá hoy no entiendes lo que estás viviendo. Quizá llevas tiempo preguntándote cómo saldrás de cierta situación, cómo sanarás emocionalmente o cómo encontrarás paz otra vez. Pero la historia de Moriah deja una huella poderosa en el corazón humano. Muchas veces, mientras nosotros temblamos por el futuro, Dios ya está preparando aquello que sostendrá nuestra vida más adelante. Y aunque ahora mismo no puedas verlo, eso no significa que Él no haya llegado antes que tú. Segundo nombre. El código del refugio, Yahvé Nissi,
Éxodo 17:15. En el libro del Éxodo aparece uno de los momentos más intensos del camino de Israel por el desierto. El pueblo apenas comenzaba a avanzar cuando Amalek salió a su encuentro para atacarlos. No era solamente una batalla física, era el choque entre un pueblo cansado y una amenaza que buscaba desgastarlo todavía más. Israel venía de atravesar hambre, miedo, incertidumbre y largos días caminando sin estabilidad, y ahora debía enfrentar una guerra en medio de su agotamiento. Mientras Josué descendía al campo de batalla con los hombres de Israel, Moisés subió a la cima de una colina llevando consigo la vara de Dios. El relato bíblico muestra algo profundamente simbólico. Mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía, pero cuando el cansancio hacía que bajara los brazos, Amalek comenzaba a tomar ventaja. Y quizá ahí se esconde una de las imágenes más humanas de todo este episodio. Porque Moisés no era una máquina espiritual. Era un hombre atravesando el peso del agotamiento igual que cualquier ser humano. Sus fuerzas no eran infinitas. El cansancio también lo alcanzó a él. Por eso Aarón y Hur tuvieron que sostenerle los brazos hasta que el sol se ocultó y la batalla terminó. Después de aquella victoria, Moisés levantó un altar y le dio un nombre especial, Yahvé Nisí. El Señor es mi estandarte. En el mundo antiguo, un estandarte representaba mucho más que una bandera. Era dirección en medio del caos, era identidad cuando todo parecía confundirse, era el punto que los soldados buscaban para recordar que todavía pertenecían a algo más grande que el miedo que estaban viviendo. Y quizá por eso este nombre tiene tanta fuerza emocional todavía hoy. Porque hay personas que viven luchando guerras silenciosas que nadie más alcanza a ver. Personas agotadas mentalmente, heridas por ambientes tóxicos, desgastadas por relaciones difíciles o atrapadas en pensamientos que no les permiten descansar. Hay batallas que no dejan cicatrices visibles, pero consumen lentamente la paz interior hasta hacer sentir al alma completamente cansada. Muchas veces el ser humano intenta sostenerlo todo solo. Intenta aparentar fortaleza mientras por dentro siente que el miedo, la ansiedad o la presión emocional comienzan a derrumbarlo lentamente. Y es precisamente ahí donde Yahvé Nisí se convierte en refugio. Porque este nombre recuerda algo profundamente consolador. Dios no espera que pelees cada batalla únicamente con tus propias fuerzas. Así como Moisés necesitó apoyo para mantenerse firme, también nosotros atravesamos momentos donde el corazón ya no puede cargar solo con todo el peso emocional que lleva encima. Y aún así, en medio de la batalla, el estandarte seguía levantado. Ese es el significado espiritual de Yahvé Nisí. Dios permanece firme incluso cuando tú te sientes agotado. Él se convierte en refugio cuando la ansiedad intenta invadir la mente, en dirección cuando todo parece confuso y en cobertura emocional cuando las heridas internas hacen sentir que ya no queda fuerza para continuar. Y quizá hoy alguien necesitaba recordar esto, no todas las guerras se ganan peleando más fuerte. Algunas comienzan a sanar cuando el alma deja de luchar sola y vuelve a levantar la mirada hacia aquel que sigue permaneciendo firme sobre la tormenta. Y quizá hoy no llegaste a este video por casualidad. Tal vez había algo dentro de ti buscando descanso, buscando respuestas, buscando una palabra que trajera un poco de paz a lo que has estado cargando en silencio. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal y activa la campana, porque en este espacio seguimos descubriendo las reflexiones, parábolas y verdades bíblicas que pueden traer luz en medio de los días difíciles. Y si este nombre, Yahvé Jireh, habló hoy a tu vida, deja tu me gusta para que este mensaje también pueda llegar a otras personas que quizá están atravesando una batalla que nadie más conoce. A veces, una sola palabra puede sostener un corazón que estaba a punto de rendirse. Tercer nombre. El código de la restauración, Yahvé Rofe, Éxodo 15:26. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel avanzó por el desierto creyendo que finalmente había dejado atrás el sufrimiento. Habían visto milagros, habían sobrevivido al ejército egipcio y por primera vez en mucho tiempo sentían que la libertad estaba delante de ellos. Pero apenas unos días después, llegaron a un lugar llamado Mará, donde el agua era amarga y no podían beberla. Y es interesante cómo la Biblia presenta esta escena. Porque muchas veces el ser humano piensa que, después de una gran victoria,
ya no volverá a sentir dolor. Cree que superar cierta etapa significa que todo sanará inmediatamente. Pero el corazón humano no funciona así. Hay heridas que continúan doliendo incluso después de haber escapado del lugar que las provocó. Israel ya había salido de Egipto, pero Egipto todavía seguía dentro de muchas partes de ellos. El cansancio, el miedo, la desconfianza y los años de sufrimiento seguían presentes en su interior. Por eso, cuando encontraron agua amarga en medio del desierto, el pueblo comenzó a llenarse de angustia y desesperación. Entonces Moisés clamó a Dios, y el relato de Éxodo 15 muestra que Dios le indicó un madero que debía arrojarse al agua. Y cuando aquello tocó las aguas amargas, el agua se volvió sana nuevamente. Es justo después de ese momento cuando aparece uno de los nombres más restauradores del Antiguo Testamento. Yahvé Rofe. Yo soy Yahvé, el que te sana. Pero este nombre tiene una profundidad mucho mayor de lo que normalmente imaginamos. En el sentido hebreo, Rofe no habla únicamente de aliviar síntomas. Habla de restaurar completamente algo que fue quebrado, como un médico que remienda cuidadosamente una herida profunda hasta devolverle la posibilidad de sanar correctamente. Y quizá por eso este nombre toca tanto el corazón humano. Porque hay dolores que las personas aprenden a esconder muy bien. Heridas del pasado que nunca terminaron de cerrar, palabras que dejaron marcas invisibles, traiciones, abandonos, culpas, rechazos o momentos difíciles que siguen viviendo silenciosamente dentro del alma aún después de muchos años. A veces el tiempo pasa, pero ciertas heridas continúan abiertas por dentro. Y el problema es que muchas personas terminan acostumbrándose al dolor. Aprenden a sobrevivir con él, a disimularlo, a seguir funcionando mientras por dentro algo sigue roto emocionalmente. Pero Yahvé Rofe revela algo profundamente esperanzador. Dios no solamente quiere ayudarte a soportar la herida, quiere restaurar aquello que el dolor dañó dentro de ti. Así como las aguas amargas fueron transformadas, también hay partes del corazón humano que necesitan volver a ser sanadas desde la raíz. Tal vez por eso este nombre aparece precisamente en el desierto. Porque muchas veces es en los momentos más secos, más silenciosos y más difíciles donde el ser humano finalmente reconoce cuánto necesita ser restaurado emocionalmente. Y quizá hoy hay personas escuchando este mensaje mientras cargan dolores que nunca pudieron expresar completamente. Recuerdos que todavía duelen, experiencias que dejaron miedo, heridas que el tiempo no logró borrar del todo. Pero Yahvé Rofe sigue siendo una promesa viva. El Dios que no solamente ve tu herida, sino que también sabe cómo restaurarla profundamente. Reflexión final. A lo largo del Antiguo Testamento, los nombres de Dios no fueron revelados en momentos cómodos ni en tiempos de tranquilidad. Nacieron en medio del miedo, del cansancio, de la incertidumbre y de heridas que parecían demasiado profundas para sanar. Y quizá por eso siguen teniendo tanta fuerza todavía hoy, porque no fueron escritos para personas perfectas, fueron revelados para seres humanos que estaban atravesando dolor real. Yahvé Jireh apareció cuando Abraham sentía que el futuro era demasiado difícil de comprender, recordándonos que Dios ya ve el camino incluso cuando nosotros solo vemos incertidumbre. Yahvé Nisí surgió en medio de una batalla agotadora, enseñándonos que hay momentos donde Dios se convierte en el refugio que sostiene nuestra alma cuando las fuerzas ya no alcanzan. Y Yahvé Rofe fue revelado junto a aguas amargas, mostrándonos que Dios no solamente quiere que sobrevivas a tus heridas, quiere restaurar profundamente aquello que el dolor quebró dentro de ti. Tal vez hoy tu vida se parece más a un desierto de lo que imaginabas. Tal vez llevas tiempo luchando con ansiedad, miedo, recuerdos dolorosos o heridas que nadie más conoce completamente. Pero estos nombres antiguos siguen atravesando generaciones porque contienen algo más grande que una traducción religiosa. Contienen presencia. Una presencia que acompaña, sostiene, guía y sana incluso en los momentos donde el corazón humano siente que ya no puede más. Y quizá esa sea la parte más hermosa de todo esto. Que Dios no se reveló solamente como un ser lejano en el cielo, sino como aquel que se acerca justamente a las heridas más profundas del alma humana. Al miedo, cansancio, ansiedad y las aguas amargas que todavía existen dentro de muchas personas. Porque detrás de cada uno de estos nombres existe un mensaje silencioso que sigue vivo hasta hoy.
No estás solo en la batalla que estás atravesando. Y quizá después de escuchar estos nombres antiguos, entiendes que el Antiguo Testamento no es solamente una colección de historias lejanas. En muchos momentos, es el reflejo de luchas que siguen existiendo dentro del corazón humano hasta el día de hoy. El miedo al futuro, el agotamiento emocional, las heridas que todavía duelen en silencio. Todo eso ya estaba presente en aquellas páginas antiguas. Y aún así, en medio de cada desierto, de cada batalla y de cada momento de angustia, Dios seguía revelándose de una manera distinta para sostener a quienes sentían que ya no podían continuar. Tal vez hoy no recuerdes cada palabra de este video, pero quizás sí recordarás uno de estos nombres cuando llegue una noche difícil, cuando el miedo vuelva a tocar tu mente o cuando tu corazón necesite descanso. Yahvé Jireh, Yahvé Nisi, Yahvé Rofe, nombres antiguos, pero todavía llenos de vida. Porque hay verdades espirituales que no envejecen, y una de ellas es esta. Dios sigue acercándose a las heridas humanas con la misma intención con la que lo hizo desde el principio, sostener, refugiar y sanar el alma. Y si este mensaje habló a una parte de tu corazón que necesitaba descanso, esperanza o sanación, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campana para acompañarnos en los próximos videos. Y no te olvides de escribir en los comentarios. Yahvé sana mi pasado. Porque aquí seguimos descubriendo las reflexiones e historias de la Biblia que pueden traer luz en medio de los momentos más difíciles de la vida. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.